¿Qué harías si supieras que se acerca el fin de los tiempos? ¿Y si alguien te dijera que hace 2000 años un hombre exiliado en una isla remota recibió visiones detalladas sobre el futuro de la humanidad, incluidos acontecimientos catastróficos que cambiarían el mundo para siempre? Ese hombre era Juan, y el libro que escribió es el Apocalipsis, uno de los textos más enigmáticos y fascinantes de la historia. Dentro de este libro hay un pasaje que habla de las 7 trompetas del Apocalipsis. Pero, ¿qué son esas trompetas? ¿Son solo símbolos de un pasado lejano? ¿O tienen un significado profético para hoy? La respuesta es más compleja de lo que podría pensarse. Las 7 trompetas se describen como 7 juicios divinos, anunciados por ángeles que tocan trompetas. Cada trompeta trae consigo una catástrofe diferente, desde la destrucción de 1/3 de la vegetación de la tierra hasta estrellas que caen del cielo, pasando por plagas, guerras y fenómenos naturales aterradores. Pero, ¿por qué enviaría Dios estos juicios? ¿Fue solo para castigar a la humanidad o había un propósito mayor detrás de estos acontecimientos? He aquí algo que pocos tienen en cuenta. El Apocalipsis no es solo un libro de terror y destrucción. También lleva un mensaje de esperanza. Cada trompeta es una llamada a la humanidad para que se arrepienta y vuelva a Dios antes de que sea demasiado tarde. Es como si, en medio del caos, hubiera una última oportunidad de redención. Pero hay una pregunta que ha intrigado a los estudiosos durante siglos. ¿Han sucedido ya estas trompetas? ¿Están sucediendo ahora? ¿O son acontecimientos aún por venir? Algunos creen que son simbólicas, que representan la lucha entre el bien y el mal a lo largo de la historia. Otros las ven como una profecía literal del fin de los tiempos. ¿Qué opina usted? En este vídeo exploraremos cada una de las 7 trompetas, desentrañando sus significados y descubriendo cómo podrían relacionarse con el mundo en que vivimos hoy. Prepárate para un viaje que desafiará tu comprensión del futuro de la humanidad y quizás te haga reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Estás preparado para descubrir qué ocurrirá cuando suene la primera trompeta? Vamos. La lucha entre el bien y el mal es un tema que impregna no solo el Apocalipsis, sino toda la historia de la humanidad. Desde los albores de los tiempos, esta batalla ha sido representada en mitos, religiones e incluso en la cultura popular. Pero en el contexto de las 7 trompetas, esta lucha adquiere un significado aún más profundo. Empecemos con un poco de contexto histórico. El libro del Apocalipsis fue escrito por Juan, probablemente entre los años 90 y 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador romano Domiciano. En aquella época, los cristianos se enfrentaban a una brutal persecución por parte del Imperio Romano. Por tanto, el Apocalipsis no es solo una profecía sobre el futuro, sino también un mensaje de esperanza para los que sufrían en aquella época. Pasemos ahora a las trompetas. Cada una representa el juicio divino, pero también simboliza la lucha entre el bien y el mal. Por ejemplo, la primera trompeta trae granizo y fuego mezclado con sangre, destruyendo 1/3 de la vegetación de la tierra. Esto puede interpretarse como un ataque directo a la creación de Dios, un intento de desequilibrar la naturaleza, que es expresión del bien. La segunda trompeta describe un gran objeto, como un asteroide o un cometa, que cae en el mar y destruye 1/3 de la vida marina y los barcos. Aquí vemos la destrucción de los océanos, que son esenciales para la vida en la Tierra. Esto puede verse como una metáfora de la contaminación y la degradación medioambiental a las que nos enfrentamos hoy en día, resultado de la codicia humana y la falta de respeto por la creación divina. La tercera trompeta habla de una estrella que cae del cielo y envenena 1/3 de las fuentes de agua. Este acontecimiento puede asociarse a la contaminación del agua, un problema real en muchas partes del mundo. La lucha aquí es entre la pureza de la creación de Dios y la corrupción provocada por el pecado humano. La cuarta trompeta trae la oscuridad, con 1/3 del sol, la luna y las estrellas oscurecidos. Esto simboliza la pérdida de la luz y la esperanza, un tema común en las narraciones sobre el mal. Pero incluso en la oscuridad hay un mensaje de resistencia. La luz de Dios nunca se apaga del todo. La quinta trompeta presenta a las langostas demoníacas, criaturas que torturan a quienes no tienen el sello de Dios. Aquí, la lucha entre el bien y el mal
se vuelve personal, afectando directamente a las personas. Estas langostas representan las fuerzas del mal que intentan corromper y destruir a la humanidad, pero incluso ellas tienen límites impuestos por Dios. La sexta trompeta libera a 4 ángeles caídos y a un ejército de 200 millones de soldados que matan a 1/3 de la humanidad. Se trata de uno de los juicios más severos que muestra la intensidad de la batalla entre el bien y el mal. Sin embargo, incluso después de tal destrucción, muchos siguen sin arrepentirse, lo que demuestra la resistencia del corazón humano al cambio. Por último, la séptima trompeta anuncia el triunfo final de Dios sobre el mal. Es el momento en que el reino de este mundo se convierte en el reino de Cristo y se establece la justicia divina. Esta trompeta no trae la destrucción, sino la victoria definitiva del bien sobre el mal. Esta lucha entre el bien y el mal no es solo una narración del pasado o del futuro. Está presente en nuestras vidas de hoy, en las decisiones que tomamos y en las batallas que afrontamos. Las 7 trompetas nos recuerdan que, por muy oscuro que parezca el mundo, la luz de Dios siempre prevalece. En medio de las catástrofes descritas en las 7 trompetas, un tema destaca como hilo conductor: la importancia del arrepentimiento y la fe. Estos dos conceptos son centrales no solo en el libro del Apocalipsis, sino en todo el mensaje bíblico. Pero, ¿qué significan exactamente y por qué son tan cruciales, especialmente en tiempos de crisis? Empecemos por el arrepentimiento. En el contexto bíblico, el arrepentimiento no es solo sentir pena por algo que hemos hecho mal. Es un cambio profundo de mentalidad y de dirección. Es reconocer que vamos por mal camino y decidir volver a Dios. En las 7 trompetas, cada juicio divino es, en esencia, una llamada al arrepentimiento. Dios no quiere que la humanidad sea destruida, sino que la gente reconozca sus errores y cambie de camino. Por ejemplo, cuando la tercera trompeta hace que las aguas se vuelvan amargas y muchas personas mueran, no se trata solo de un castigo. Es una llamada de atención para que la humanidad se dé cuenta del valor del agua pura, un recurso esencial dado por Dios, y reconozca la necesidad de cuidar la creación divina. El arrepentimiento, en este caso, sería un cambio de actitud hacia el medio ambiente y los recursos naturales. Hablemos ahora de la fe. La fe no es solo creer en algo que no podemos ver, es una profunda confianza en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. En las 7 trompetas, la fe es lo que sostiene a quienes permanecen fieles a Dios, incluso ante la catástrofe y el sufrimiento. La quinta trompeta, por ejemplo, describe la liberación de langostas demoníacas que torturan a quienes no tienen el sello de Dios. Los que tienen este sello están protegidos, no porque sean inmunes al sufrimiento, sino porque su fe los mantiene firmes, incluso en medio del caos. La fe, en este contexto, es como un escudo que protege el alma, incluso cuando el cuerpo puede estar sufriendo. Pero, ¿por qué son tan importantes el arrepentimiento y la fe? La respuesta está en el propósito último de Dios. El Apocalipsis no es solo un libro de juicio y destrucción, es también un mensaje de redención. Dios quiere que todos se arrepientan y vuelvan a Él, porque ofrece el perdón y una nueva oportunidad. La fe es lo que nos permite aceptar este perdón y confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene el control. Un poderoso ejemplo de ello es la historia de los 2 profetas mencionados en el Apocalipsis. Predicaron el mensaje de Dios durante 1260 días, haciendo milagros y enfrentándose a la oposición. Incluso después de ser asesinados, resucitan y ascienden al cielo. Su historia es un testimonio de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden triunfar sobre el mal, incluso cuando todo parece perdido. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que significa arrepentirse y tener fe? En un mundo lleno de incertidumbre, estas 2 actitudes pueden ser el ancla que nos mantenga firmes. Las 7 trompetas nos recuerdan que, por mucho que el mundo parezca derrumbarse, siempre hay una oportunidad para volver a Dios y encontrar esperanza. El mensaje final es claro: el arrepentimiento y la fe no son solo conceptos religiosos, son herramientas poderosas que nos ayudan a afrontar los retos de la vida.
ya sea hoy o en los últimos tiempos. En medio de las catástrofes descritas en las 7 trompetas, un tema destaca como hilo conductor: la importancia del arrepentimiento y la fe. Estos dos conceptos son centrales no solo en el Apocalipsis, sino en todo el mensaje bíblico. Pero, ¿qué significan exactamente y por qué son tan cruciales, especialmente en tiempos de crisis? Empecemos por el arrepentimiento. En el contexto bíblico, el arrepentimiento no es solo sentir pena por algo que hemos hecho mal. Es un cambio profundo de mentalidad y de dirección. Es reconocer que vamos por mal camino y decidir volver a Dios. En las 7 trompetas, cada juicio divino es, en esencia, una llamada al arrepentimiento. Dios no quiere que la humanidad sea destruida, sino que la gente reconozca sus errores y cambie de camino. Por ejemplo, cuando la tercera trompeta hace que las aguas se vuelvan amargas y muchas personas mueran, no se trata solo de un castigo. Es una llamada de atención para que la humanidad se dé cuenta del valor del agua pura, un recurso esencial dado por Dios, y reconozca la necesidad de cuidar la creación divina. El arrepentimiento, en este caso, sería un cambio de actitud hacia el medio ambiente y los recursos naturales. Hablemos ahora de la fe. La fe no es solo creer en algo que no podemos ver. Es una profunda confianza en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. En las 7 trompetas, la fe es lo que sostiene a quienes permanecen fieles a Dios, incluso ante la catástrofe y el sufrimiento. La 5ª trompeta, por ejemplo, describe la liberación de langostas demoníacas que torturan a quienes no tienen el sello de Dios. Los que tienen este sello están protegidos, no porque sean inmunes al sufrimiento, sino porque su fe los mantiene firmes, incluso en medio del caos. La fe, en este contexto, es como un escudo que protege el alma, incluso cuando el cuerpo puede estar sufriendo. Pero, ¿por qué son tan importantes el arrepentimiento y la fe? La respuesta está en el propósito último de Dios. El Apocalipsis no es solo un libro de juicio y destrucción, es también un mensaje de redención. Dios quiere que todos se arrepientan y vuelvan a Él, porque ofrece el perdón y una nueva oportunidad. La fe es lo que nos permite aceptar este perdón y confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene el control. Un poderoso ejemplo de ello es la historia de los 2 profetas mencionados en el Apocalipsis. Predicaron el mensaje de Dios durante 1260 días, haciendo milagros y enfrentándose a la oposición. Incluso después de ser asesinados, resucitan y ascienden al cielo. Su historia es un testimonio de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden triunfar sobre el mal, incluso cuando todo parece perdido. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que significa arrepentirse y tener fe? En un mundo lleno de incertidumbre, estas 2 actitudes pueden ser el ancla que nos mantenga firmes. Las 7 trompetas nos recuerdan que, por mucho que el mundo parezca derrumbarse, siempre hay una oportunidad para volver a Dios y encontrar esperanza. Uno de los temas más fascinantes y sombríos del Apocalipsis es la figura del Anticristo. Este personaje, a menudo asociado con el mal supremo, representa el intento de engañar a la humanidad y desviarla del camino de Dios. Pero, ¿quién es el Anticristo y cómo actúa para engañar a la gente? Analicemos este concepto en profundidad. En primer lugar, es importante entender que el término anticristo no se refiere solo a una persona. En la Biblia puede representar tanto una figura específica como un espíritu de oposición a Dios que está presente en diferentes épocas y de diferentes formas. En el contexto del Apocalipsis, el anticristo es descrito como una figura poderosa que aparece al final de los tiempos, engañando a mucha gente con falsas promesas y milagros engañosos. Una de las características más llamativas del anticristo es su capacidad para engañar. No aparece como una figura claramente malvada. Al contrario, se disfraza de líder carismático, alguien que parece traer soluciones a los problemas del mundo. Puede que prometa paz, prosperidad y unidad, pero tras estas promesas se esconde un plan de dominación y alejamiento de Dios. En el Apocalipsis, el anticristo se asocia a menudo con la bestia que surge del mar. Apocalipsis 13:1. A esta bestia se le da autoridad para actuar durante 42 meses.
durante los cuales blasfema contra Dios, persigue a los fieles y engaña a los que no son firmes en su fe. La bestia también realiza signos y prodigios, imitando el poder divino para convencer a la gente de su legitimidad. Pero ¿cómo consigue el anticristo engañar a tanta gente? La respuesta está en la debilidad humana. Muchas personas, en tiempos de crisis, están dispuestas a seguir a cualquiera que prometa soluciones rápidas y milagrosas. El anticristo se aprovecha de esta vulnerabilidad, ofreciendo respuestas fáciles a problemas complejos. Puede utilizar la tecnología, la política, la religión o incluso la ciencia como herramientas para manipular a las masas. Otro aspecto crucial es la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13:16-17. Esta marca, que puede ser un símbolo, un número o incluso una tecnología, se utiliza para controlar quién puede comprar, vender o participar en la sociedad. Los que se niegan a aceptar la marca son perseguidos y marginados. Este control total sobre la economía y la vida social es una de las formas más eficaces que utiliza el anticristo para engañar y dominar a la humanidad. Sin embargo, el Apocalipsis también nos advierte de los límites del poder del anticristo. Él no es omnipotente. Su autoridad es permitida por Dios por un periodo fijo de tiempo. Además, aquellos que permanezcan fieles a Dios, incluso ante las pruebas, serán protegidos y recompensados. La historia del anticristo, por tanto, no solo trata del engaño y la destrucción, sino también de la resistencia de la fe y la victoria final del bien sobre el mal. ¿Se ha parado a pensar alguna vez cómo puede manifestarse el engaño en nuestra sociedad actual? En un mundo lleno de información falsa, líderes carismáticos y promesas vacías, ¿cómo podemos discernir la verdad y mantenernos firmes en nuestra fe? El Apocalipsis nos recuerda que, incluso cuando el engaño parece estar en todas partes, la verdad de Dios siempre prevalece. En medio de las catástrofes y juicios descritos en el Apocalipsis, hay una historia que destaca como un faro de esperanza: la resurrección y ascensión de los dos profetas. Estos dos misteriosos personajes, enviados por Dios, desempeñan un papel crucial en los acontecimientos finales, y su historia está llena de simbolismo y significado. Según el Apocalipsis, los dos profetas son enviados por Dios para proclamar su mensaje durante un periodo de 1260 días, es decir, aproximadamente 3 años y medio. Se les describe como testigos poderosos, capaces de realizar milagros impresionantes, como hacer descender fuego del cielo para consumir a sus enemigos, detener la lluvia y convertir el agua en sangre. Estos milagros no son solo demostraciones de poder, sino también signos de que su mensaje procede directamente de Dios. Pero, ¿quiénes son estos dos profetas? La Biblia no revela sus nombres, pero muchas interpretaciones sugieren que pueden ser figuras del Antiguo Testamento como Elías y Moisés. Elías es conocido por su poder para controlar la lluvia y por ser llevado al cielo en un torbellino, mientras que Moisés realizó milagros similares, como convertir el agua en sangre durante las plagas de Egipto. Otros creen que los dos profetas representan la ley y los profetas, simbolizando la totalidad de la revelación divina. Sin embargo, la misión de los dos profetas no es fácil. Se enfrentan a una fuerte oposición, especialmente por parte de la bestia que surge del abismo, una figura asociada al anticristo. Tras completar su testimonio, los dos profetas son asesinados por la bestia y sus cuerpos son abandonados en las calles de una gran ciudad que algunos interpretan como Jerusalén. Lo que sucede a continuación es asombroso. Al cabo de 3 días y medio, los dos profetas resucitan y ascienden al cielo ante los ojos de sus enemigos. Este acontecimiento está lleno de simbolismo. La resurrección de los dos profetas es un claro paralelismo con la resurrección de Jesucristo, reforzando la idea de que la muerte no tiene la última palabra. Además, la ascensión al cielo es una poderosa demostración del triunfo de Dios sobre el mal. Incluso ante la aparente victoria de la bestia, prevalecen la verdad y la justicia divinas. La historia de los dos profetas es también una llamada a la perseverancia. En un mundo donde el mal parece triunfar y los justos son perseguidos,
Su resurrección y ascensión nos recuerdan que Dios tiene el control. Por sombrías que parezcan las circunstancias, los que permanecen fieles a Dios serán recompensados. ¿Te has parado a pensar en lo que esta historia significa para nosotros hoy? En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, la resurrección y ascensión de los dos profetas nos recuerdan que la fe y la obediencia a Dios tienen un propósito eterno. Incluso cuando todo parece perdido, hay esperanza. El mensaje final es claro. Al igual que los dos profetas fueron vindicados por Dios, los que permanecen firmes en su fe, incluso ante la mayor adversidad, también serán recompensados. La resurrección y la ascensión de los dos profetas no son solo acontecimientos del pasado o del futuro, son un poderoso recordatorio de que, al final, la luz de Dios siempre prevalece sobre las tinieblas. Hemos llegado al final de este viaje a través de las 7 trompetas del Apocalipsis, una narración que nos lleva desde los juicios divinos hasta la victoria final del bien sobre el mal. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Las 7 trompetas no son solo un relato de acontecimientos futuros, son una llamada a la reflexión. Nos recuerdan que nuestras elecciones tienen consecuencias y que el arrepentimiento y la fe son esenciales para afrontar los retos de la vida. La lucha entre el bien y el mal, la figura del anticristo, la resurrección de los dos profetas, todo apunta a una verdad mayor. Dios tiene el control, incluso cuando el mundo parece sumido en el caos. ¿Cómo ve usted estos mensajes? En un mundo lleno de incertidumbre, donde el engaño y la destrucción parecen estar en todas partes, las 7 trompetas nos ofrecen una poderosa perspectiva, que al final, la justicia y la verdad prevalecerán. La esperanza no reside en las circunstancias que nos rodean, sino en la promesa de que Dios nunca nos abandona. Si te ha gustado este vídeo y quieres explorar más temas como este, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nada nuevo. Comparte este contenido con amigos y familiares y haznos saber en los comentarios qué te parecieron las 7 trompetas. Tu opinión es muy importante para nosotros. Recuerda, por muy oscuros que parezcan los tiempos, la luz de Dios siempre brilla más. Nos vemos en el próximo vídeo.